Hola mis estimadas hermanas y amigas, bienvenidas a una cápsula más. Este día pues vamos a tratar un poquito, bueno yo diría un muchito sobre el perdón. Es tan importante porque nosotros como cristianas creemos que es fácil perdonar, pero déjenme decirles que es una de las cosas más difíciles, sobre todo cuando no lo hacemos de manera correcta. Y justamente el tema se llama ¿podría ser una perdonadora tacaña? Sí. Y bueno, ahí los dejo a su consideración, que ustedes completen esa frase con lo que mejor les parezca, de acuerdo a cómo estén sus vidas. Pero bueno, el tema justamente comienza con preguntarles si recuerdan el nombre de Ebenezer Scrooge. Supongo que sí lo has escuchado. Este personaje justamente se ha convertido en el sinónimo del concepto de tacañería. Es el protagonista de la novela Un cuento de Navidad de Dickens. En ese cuento, Scrooge, aunque es un hombre rico, se niega a compartir o disfrutar su riqueza. Se burla de la idea de donar a la caridad y raciona su carbón de manera que su empleado Bob Cratchit casi se congela mientras trabaja muchas horas por poco dinero. Un día, la vida del hijo menor de Cratchit estaba en condición de riesgo y Scrooge se hizo de la vista gorda. Él pasaba su tiempo contando su dinero una y otra vez, sustituyendo las relaciones humanas por frías monedas que no tienen vida. Aunque Dickens dibuja una caricatura extrema de un avaro y su dinero, les puedo asegurar que describe también un retrato que trágicamente se parece a nuestros corazones, sobre todo cuando se trata de extender el perdón. Aunque estoy segura de que existen muchos motivos para rellenar el espacio en blanco que sigue después del título, yo he decidido ocupar los siguientes ejemplos para hacerte ver que podría ser una perdonadora tacaña si algunos de ellos se cumplen en tu vida. El primero sería, retienes el perdón para almacenar tu ira. A veces la ira se siente tan bien, ¿no es así? En el momento en el que permitimos que la otra persona obtenga finalmente su castigo, y eso nos da placer, al igual que en otros pecados, que de alguna manera si no los disfrutáramos o no, estas ofensas no nos provocaran esa sensación de qué bonito, ¿no? O sea, qué bueno que ya tuvo su merecido, en fin, la situación por la que nosotros tengamos que extender algún perdón, seguramente evitaríamos pues tener ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento como de gozo, por una situación que no debería suceder, ¿no? Pero bueno, en el momento en que justamente la otra parte se siente mal, o sea, la parte que de alguna manera nos ofendió o nosotros ofendimos y se disculpa por cualquier transgresión que haya cometido, nosotras deberíamos estar dispuestas a perdonar, pero nuevamente preferimos quedarnos sentadas en nuestra ira un rato más, pues porque nos gusta ver esa situación de casi que nos rueguen, así de, si quieres que te perdone, pues casi híncate, ¿no? Pero bueno, a menudo sentimos que no hemos macerado lo suficiente nuestra justa indignación, así que retenemos el perdón hasta que nos sentimos bien y listas para darlo. Porque se supone que bajo ese momento tenemos el control de la situación, que es exactamente lo que buscamos, lo que queremos, ¿no? Decir, bueno, sí te voy a perdonar porque, sí, me convenció que vinieras, ¿no? Se supone también que dejamos de ser la parte débil y perjudicada y nos volvemos la parte fuerte que cree tener el poder de perdonar o no perdonar. Lo que acabo de describir se parece mucho a uno de los pecados que deberíamos desechar de nuestra vida en lugar de hacerlo crecer. Escucha bien, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Como seguidoras de Cristo, compradas con sangre, debemos hacer morir
esa ira carnal que llegamos a sentir y caminar de acuerdo con el carácter de Dios, que está dispuesto a perdonar en el momento en que su pueblo lo invoque. Hay unos puntos que están dentro de este esquema principal, que sería: considera su promesa a Israel, la promesa que Dios le hizo a Israel. En la Biblia está: si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Escucha bien: perdonaré su pecado. También considera su respuesta a la malvada y pagana ciudad de Nínive, que es otro ejemplo que también está en la Biblia. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, los perdonó. Finalmente, también podemos disfrutar de esta dulce promesa del carácter de Dios. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Nuestro Padre Celestial, aunque está justamente enojado por cada pecado que afrenta su carácter santo, nunca habita en esa ira para su propio placer. Él está listo, dispuesto y esperando perdonar en el mismo momento en que un pecador invoca su nombre. Entonces, si Dios puede perdonar en ese momento, ¿cómo nosotras podemos retener torpemente el perdón cuando cada vez que invoco al Señor yo recibo su compasión abundante y generosa? Pues está un poco confuso y extraño que tengamos ese tipo de actitud, ¿no? Bueno, también otro factor importante a considerar es que lo damos de mala gana, o sea, extendemos el perdón de una mala manera. Una vez que he dejado mi rabia que se geste durante un tiempo suficiente, estoy preparada para perdonar, pero en muchas ocasiones este paso nos hace sacar lo tacaño porque ponemos condiciones muy específicas a nuestro perdón. Y sinceramente lo hemos hecho muchas veces. Todos sabemos que hay disculpas buenas y disculpas malas, es decir, formas adecuadas y piadosas de pedir perdón y formas inadecuadas y frívolas de pedirlo. Aunque el contenido de una disculpa es importante, no debo permitir que una disculpa mal expresada, aunque sincera, porque debemos tener ese discernimiento para saber cuando alguien es sincero, pues condene mi perdón a regañadientes. Cuando exijo que el ofensor nombre sus transgresiones exactamente como yo las experimenté, estoy de nuevo compitiendo por tener ese poder para perdonar y claramente no ejemplifico a Cristo en esa situación. Si yo tomo el control para decir en qué momento lo voy a perdonar o bajo qué condiciones lo voy a hacer, no estoy dando una buena imagen de lo que justamente Cristo hace con nosotros. Consideremos el ejemplo de la parábola sobre el hijo perdido. Después de que el hijo recupera la cordura y recorre el largo y polvoriento camino de vuelta a su casa, su padre corre hacia él y lo abraza antes de que la súplica de perdón pueda siquiera salir de la lengua del joven. En la palabra de Dios está: levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Bueno, pues nuestro corazón pasa de ser tacaño a ser generoso cuando dejamos de sobrepensar y también de pensar en la manera de expresar una disculpa o de retener el perdón. El otro factor, que es el tercero, sería perdonar con los dedos cruzados.
ese famoso símbolo que hacemos aquí con los dedos y que los cruzamos. Pues quizá cuando éramos niñas pensábamos que cruzar los dedos al hacer una promesa no se eximía por completo de cumplirla. A lo mejor y te pasaron algunas de estas dos circunstancias. Prometo escogerte primero para el juego la próxima vez. ¿Y qué hacíamos? Por detrás cruzábamos los dedos y después caíste. No vale porque tenía mis dedos cruzados. O también, claro, puedes comerte el postre que mi mamá me puso en mi almuerzo. Pero después es broma porque tenía mis dedos cruzados. En fin, tantas cosas que se pueden citar que hacíamos cuando cruzábamos los dedos para no cumplir nuestras promesas. Aunque no he usado el truco de que tenía mis dedos cruzados por muchos años, he hecho algo muy parecido con el perdón falso. El perdón es fundamentalmente una promesa tripartita, pues cuando perdonamos, prometemos no volver a mencionar la ofensa de las siguientes 3 maneras. Por eso es una promesa tripartita. Primero, con el ofensor. Prometemos no recordar la ofensa a la persona que recibe el perdón de esta situación la próxima vez que se equivoque o cuando yo necesite su perdón o en cualquier otro momento por cualquier otra razón. Perdonar significa que yo decido no recordar la ofensa. El segundo, pues también si es con la persona, pues también con alguien más, digamos con sus amigos o familia, lo que sea. ¿Qué hacemos? Prometer no hablar acerca de la ofensa con cualquier otra persona. No comenzaré oraciones con, no me vas a creer lo que fulanito hizo hoy o espera a escuchar esto, que también lo hacemos muy frecuentemente. Entonces, no recordar con la persona que nos ofendió o con las personas con las que convivimos. Y la tercera y más importante es conmigo misma. Quizás la más difícil de las 3 promesas. Prometer no volver a traer la ofensa a mí misma significa que voluntariamente decido no recordar la situación. Cuando regresa a mi mente, me recuerdo a mí misma que he sido perdonada y sigo adelante. Eso es muy importante que lo recuerdes. Recordar a mí misma que he sido perdonada y seguir adelante. No permito que el enojo se agudice otra vez. No vuelvo a vivir la situación ni vuelvo a pensar en extender el perdón. Acuérdate de estos 3 puntos que son muy importantes. Y bueno, romper cualquiera de estas promesas es básicamente similar a decir, te perdono. Es broma, tenía mis dedos cruzados. Alaba a Dios y dale las gracias de que Él no perdone como nosotras. Si no, imagínate. Ahora bien, piensa en estas promesas acerca del carácter eterno de su perdón que justamente encontramos en la palabra. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Hay muchísimos ejemplos más, pero con estos creo que es, suficiente para saber que en el momento en el que nosotros doblamos nuestras rodillas y pedimos perdón ante Dios por todas las ofensas que hacemos y que Él en ese momento nos perdona, pues entonces es suficiente para que nosotros de la misma manera extendamos ese perdón cuando alguien más nos ofende.
No necesitamos ser visitados por el fantasma de la Navidad pasada o por Jacob Marley para dejar de ser perdonadoras tacañas y convertirnos a perdonadoras generosas. Simplemente debemos recordar el Evangelio. Finalmente, escucha el siguiente versículo. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Nos vemos en la siguiente cápsula y espero que a lo largo de la semana reflexiones sobre todas esas situaciones en las que has hecho una mala manera de perdonar. Y si tienes por ahí algo guardado, pues te invito a que justamente extiendas ese perdón de manera sincera y que sigas tu camino, el camino que Dios nos marca. Adiós. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Y las pruebas nunca son mayores que mi Dios y no van a impedirme caminar. Y si delante de mí no se abriera el mar, mi Señor me hará andar sobre las aguas. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Y las pruebas nunca son mayores que mi Dios y no van a impedirme caminar. Y si delante de mí no se abriera el mar, mi Señor me hará andar sobre las aguas, venciendo en fe. Mi vida se revestirá de tu poder, venciendo en fe. Con osadía viviré lo sobrenatural, lucharé, venceré, plantaré y segaré. Cada día viviré venciendo en fe. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Y las pruebas nunca son mayores que mi Dios, no van a impedirme caminar. Y si delante de mí no se abriera el mar, mi Señor me hará andar sobre las aguas, venciendo en fe. Mi vida se revestirá con tu poder, venciendo en fe.
lucharé, venceré, plantaré y segaré. Cada día viviré venciendo en fe, venciendo en fe. Mi vida se revestirá de tu poder, venciendo en fe. Con osadía viviré lo sobrenatural, lucharé, venceré, plantaré y segaré. Cada día viviré venciendo en fe. Cada día viviré venciendo en fe. Cada día viviré venciendo en fe. Al principio no le encontraba sentido al nombre de este tema. Al escucharlo fui recordando eventos que me ayudaron a comprenderlo. En mi experiencia al transitar por las diferentes etapas de la vida, pude escuchar diferentes frases relativas al perdón. Por ejemplo, al cometer una falta podía recibir el perdón de alguien a cambio de algo a través de esta frase: te perdono, sí. Es decir, te perdono si me prestas tu juguete. Te perdono si me ayudas con esto. Te perdono si prometes que ya no te vas a hacer amiga de. Te perdono si me vas a compartir de aquello. Seguramente tú tendrás alguna idea más cercana a tu experiencia o pudiste recordar algo acerca de esto. Algo más que tengo presente acerca del perdón es esperar a que una persona ruegue y sea constante y desesperada. Por ejemplo, tengo la imagen de una persona que se llenaba de mucho resentimiento esperando a que la parte ofensora le rogara prácticamente de rodillas y de ser posible frente a otros. Además de resentimiento, me parece que había orgullo. Pero también recuerdo y aprecio mucho las palabras de una madre, quien me compartió las muchas veces que llamaba la atención a su hija para evitar lastimarse o hacer algo que trajera descontento. Acompañada de las típicas frases como ¿cuántas veces te lo tengo que decir? ¿O en qué idioma tengo que hablar para que me entiendas? Esta mujer, enfrentando estas constantes con su hija, reflexionó acerca de la siguiente pregunta: ¿cuántas veces Dios me dice que no haga esto o aquello? Y yo no tengo paciencia con mi hija. ¿Cuántas veces Dios me perdona por mi desobediencia? Entonces, si Dios no nos restringe el perdón, ¿por qué yo he de poner condiciones para perdonar? Negociar el perdón no es compartir la gracia de Dios.